Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Les invito para que puedan leer conmigo en el capítulo 6 del profeta Daniel. Allí vamos a estar leyendo juntos las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer entonces en el verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 3 días demande o petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey,
ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puesta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, y instrumentos de música fueron traídas delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó, y el reinado de Darío durante el reinado de Ciro, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta tarde que nos has permitido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado a este momento, Señor, en el cual hemos de estar compartiendo, Señor, la exposición de tu palabra. Pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo en todas las cosas que vayamos a hablar y en todo aquello de lo cual vayamos a compartir. Por medio de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos queridos, Daniel fue extraído de su tierra a la edad de los 18 años. Y aquí ya prácticamente él tenía en torno a los 70 años, más o menos, un poco más tal vez, de edad. Él había pasado por varios reinos. El rey que lo había sacado de su tierra era el rey Nabucodonosor, y era uno de los reyes más temibles de sobre la tierra. El mismo Daniel profetizó acerca de su reino, que su reino era como una gran estatua, del cual era la cabeza, una cabeza de oro, una cabeza que impartía temor y que impartía también miedo. Y luego pasó por el reinado de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y luego fue tomado este reino por otros reinos, el reino de Persia. Pasó por varios reinos y en todos ellos él tuvo dificultades, desde que salió como cautivo
de la tierra de Jerusalén. El solo hecho de ya salir como cautivo de la tierra de Jerusalén era una gran dificultad para él, porque cambiaba todo su entorno, cambiaba toda su cultura. Es más, cuando fueron llevados, lo primero con lo cual fue confrontado Daniel es con la cultura babilónica. Él iba a ser babilonizado, lo que significa que iba a adoptar una nueva cultura, pero esta cultura era una cultura que era pagana y que iba contra sus principios y contra sus enseñanzas. Tal es así que él se rehusó comer de la mesa del rey, de comer lo consagrado en la mesa del rey. Le fue cambiado el nombre. Y la razón por la que él pasó muchas privaciones y que se las impuso a sí mismo, y por la cual pasó muchas dificultades, era para nunca olvidarse que en la tierra de la que él estaba como cautivo. Amén. Él no quiso ayornarse, acomodarse a ese reino, vivir de los lujos y de los palacios del reino, sino siempre se veía allí como cautivo. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la tierra de la cautividad, ya en sus tiempos Jeremías había profetizado y él estaba atento a las palabras del profeta Jeremías de que iban a ser trasladados y que durante 70 años iban a vivir en la cautividad. Entonces su esperanza era poder retornar a la tierra de Jerusalén. Su esperanza era poder volver a su tierra, volver a su parentela, volver a lo que eran sus raíces y su cultura. Y durante todo ese proceso él pasó por grandes dificultades. Aún pasó por la dificultad que cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño sobre su reino y el esplendor de su reino, mandó a matar a todos los intérpretes, a todos los adivinos, a todos los hechiceros, a todos los agoreros, porque ninguno les sabía dar la interpretación ni al sueño. Sin embargo, Daniel le pidió un tiempo para dedicarse a buscar a Dios y que Dios le revelara, le confirmara la revelación y el sueño al profeta, que le confirmara. Y el Señor le confirmó en sueño entonces la interpretación, le confirmó el sueño, el sueño que había tenido Nabucodonosor, lo cual lo libró a él de la muerte, lo libró a él y también libró a todos los agoreros y a todos los adivinos. Así que durante mucho tiempo él pasó por muchas situaciones en las cuales fue confrontado por las situaciones mismas y aún no solo él, sino aquellos que eran de su confianza. Nosotros vemos que cuando lo engrandeció y lo enalteció Nabucodonosor, Daniel pidió para que sus 3 amigos fueran puestos como principales en los negocios encargados del reino de Babilonia. Y también ellos sufrieron situaciones como la situación de que fueron echados en el horno de fuego. Entonces, en todas esas situaciones él fue aprendiendo y viendo cómo Dios, aunque ellos estaban en la cautividad, cuidaba de ellos. Dios era el que los cuidaba, Dios era el que guardaba su vida. Así que, amén de que cuando querían exaltarlo, él no le daba gran valor. ¿Por qué? Porque él no se veía en esa tierra como una tierra permanente. Dice que cuando el hijo de Nabucodonosor se turbó por la escritura, el nieto de Nabucodonosor se turbó por una escritura que había aparecido por el dedo de Dios en la pared, la madre de este joven le dijo que había uno que era entre los cautivos de los hebreos que tenía seguramente la interpretación. Y él mandó a llamarlo y prometió darle toda clase prometió darle toda clase de bienes, toda clase de favores, con el único propósito de que le diera la interpretación. Y Daniel le dice que se guardara los favores, que él le iba a dar la interpretación. Y le dio la interpretación mostrándole lo loco que había sido y lo apresurado que había sido el tomar las copas
el templo, que eran consagradas para el servicio de Dios, para usarlo en un banquete real, para beber con sus mujeres, con sus concubinas, y lo locamente que había hecho, y cómo ese día él moriría, cómo ese día él ya su reino sería cortado. Entonces, cuando le venía la dificultad, él confiaba en Dios. Cuando le querían engrandecer y exaltar, él no tenía allí un lugar permanente. O sea que no miraba ese lugar como un lugar permanente, un lugar en el cual él pudiera permanecer. Así que también se le presentó en el reino del rey Darío dificultades, la dificultad que nosotros hemos leído, pero él ya sabía que debía de confiar en Dios, que no tenía ningún sentido querer cuidarse a sí mismo o querer ayornarse en esos reinos. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios había dado era que volverían a Jerusalén. Entonces él esperaba volver a Jerusalén, retornar a su tierra, y quería vivir para ese día. Entonces, si él quería vivir para ese día, debía de esta manera dejar de confiar en sí mismo, dejar de cuidarse por sí mismo y pedirle a Dios que lo cuide. Por eso, a pesar de que estaba el edicto del rey, de que cualquiera que en el espacio de 30 días pidiera por una causa o orara a algún dios que no fuera al mismo rey, que debía ser echado en el foso de los leones. Pero Daniel sabía que todos esos reinos eran reinos pasajeros. Él ya había visto la visión de la imagen que vio Nabucodonosor, y que había un reino que era como una roca que venía y que destruía todos los reinos de la tierra, y que ese reino permanecía para siempre. Entonces, Daniel no podía ir a pedir por su situación, por su causa al rey, porque sabía que ese rey, si bien estaba en autoridad en ese momento, su reino no era un reino permanente. Entonces, ¿a quién acudía él? Como siempre sabía hacerlo, acudía al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y el rey mismo dice que cuando se enteró de que Daniel no había acatado el edicto, a pesar de que ponía en riesgo su vida, buscó todo el día hasta la puesta del sol cómo librarlo, pero no lo pudo librar. Él era el rey. Sin embargo, aunque era el rey, no lo podía librar, porque librarlo significaba quebrantar la ley de su imperio, de su reino, lo cual le llevaría a que todos sus súbditos se rebelaran contra él. Así que no podía hacer nada. Sin embargo, cuando le mete, dice, el Dios al cual tú tan fielmente sirves, que él te libre. Y así fue arrojado al foso de los leones. Pero al otro día, bien temprano de mañana, corrió para ver si el Dios al cual él lo había encomendado a Daniel lo había librado. Y le gritó: Daniel, el Dios al cual tú sirves, ¿te ha podido librar? Y le dijo: sí, oh rey, sepa que ningún mal he hecho en lo cual se me ha acusado, y por eso Dios envió a su ángel, el que cerró la boca de los leones. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros podemos ver que Daniel continuó por un camino que a los ojos de los hombres parecía una locura, porque era exponerse a la muerte. Si cualquiera lo analiza humanamente, dice, bueno, que está bien que ore, pero que ore por dentro para que nadie lo escuche, o que ore con las ventanas cerradas. Y eso hubiera sido lo mismo que cuidarse a sí mismo, hubiera sido lo mismo. ¿Y de qué manera él podía orar con sinceridad delante de Dios si oraba con esa actitud? No iba a poder orar con sinceridad delante de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad no se estaba encomendando a Dios. Él se estaba cuidando a sí mismo, buscando no ser visto. Por eso es que él hacía como de costumbre, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, y tres veces al día oraba. Entonces, ¿por qué? Porque si Dios no lo cuidaba, ¿qué sentido tenía para él seguir viviendo en ese reino? Porque su esperanza estaba retornar a Jerusalén.
Él tenía una promesa que 70 años sería el tiempo de la cautividad y después retornarían a Jerusalén. Entonces, si él no vivía para retornar a Jerusalén, ¿qué sentido tenía vivir en ese reino? Lo mismo nosotros estamos en este mundo, pero somos peregrinos y extranjeros. Si nosotros no vivimos para el Evangelio, si no vivimos para Cristo, ¿qué sentido tiene nuestra vida en este mundo? Porque de este mundo, ¿qué trajimos y qué nos llevaremos? ¿Qué es lo que podríamos llevar de este mundo? ¿Podríamos llevarnos con nosotros a nuestros hijos o a nuestra esposa? ¿Podríamos llevarnos a nuestros padres? ¿Podríamos llevarnos los bienes que juntamos? ¿Qué podríamos llevar de este mundo? Si en este mundo nosotros no vivimos con la esperanza de llegar al reino de los cielos, de llegar a la presencia de Dios, ¿qué sentido tiene para nosotros la vida en este mundo? Seríamos las personas más dignas de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Si el todo de la vida es esto, entonces comamos y bebamos porque somos las personas más dignas de lástima. Amén. Pero nosotros vivimos con la esperanza de ¿qué? De llegar al reino de los cielos, de llegar y de poder gozar de la vida eterna con Dios. Entonces debemos vivir con nuestras vidas dedicadas al Señor, encomendadas a las manos de Dios. Si yo me cuido, yo no digo de tentar al Señor, porque el diablo también vino a Jesús y le dijo, súbete al pináculo y arrójate, porque está escrito que acerca de ti enviará sus ángeles que te sostengan para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no es cuestión de tentarlo, pero cuando presentan las dificultades, cuando se presentan las situaciones, si Dios no nos cuida, si Dios no vela por nosotros, ¿qué sentido tiene para nosotros la vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida si Dios no es el que nos cuida? Si yo tengo que cuidar de mí mismo, entonces vivamos para la carne, vivamos para el hoy. Amén. Pero si Dios es el que me cuida, entonces debo de caminar por ese camino, a pesar que a los hombres les parezca un camino incierto, un camino que parece una locura, debemos caminar por ese camino. Amén. Aunque en ello nos pese la vida. Cuando le dijeron a Pablo que de quién era este cinturón le esperaban cárceles, los hermanos lo abrazaron y le dijeron que no fuera a Jerusalén. Y les dijo, ¿por qué me hacen esto? ¿No saben que estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino también a la misma muerte? Cuando Pedro se le quiso oponer al Señor, el Señor lo reprendió diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque no está en ti el hacer la voluntad de Dios. Le era tropiezo. Amén. ¿Por qué? Porque ella había endurecido su rostro en dirección a Jerusalén. No iba a volverse atrás. Entonces muchas veces nosotros caminamos por un camino que sabemos que nos va a traer perjuicios, que nos va a traer dificultades, pero en todas ellas Dios tiene que cuidarnos y Dios es el que se tiene que glorificar. Y si Dios no nos cuida y si Dios no es el que es glorificado, nuestra vida no tiene sentido, porque entonces debemos vivir para cuidar de nosotros mismos y no es Dios el que nos cuida. Hermano querido y hermana querida, Daniel había aprendido a confiar en Dios y a que en los momentos de dificultad era Dios quien debía de cuidarlo y no era él el que debía de cuidarse a sí mismo. Y eso le llevó a vivir una vida muy feliz, una vida muy gloriosa. ¿Por qué? Porque pudo pasar y experimentar situaciones que ningún otro hombre pudo pasar. Es más, los mismos que lo acusaron, los mismos que lo inculparon injustamente, pasaron por la misma situación, pero no lo pasaron de la misma manera. Dice que cuando fueron arrojados al foso de los leones, no habían tocado el piso y ya todos sus huesos se habían quebrado. Pero no solamente fueron arrojados ellos, fíjese la gran calamidad que trajeron a sus familias. Ellos cuidando de sí mismos, usando de astucia humana, mire la gran dificultad que trajeron a su familia. ¿Por qué? Porque juntamente con ellos fueron al foso de los leones sus mujeres y también sus hijos. Así también muchos hombres que hoy rechazaron vivir para Dios,
dejaron a un lado al Señor no solo viven en vidas tristes, vidas de quebranto, sino traen grandes dificultades a sus hogares, a sus esposas, traen grandes dificultades también a sus hijos, porque sus vidas no glorifican al Señor. Por eso vivamos para Dios y que nuestras vidas le glorifiquen al Señor. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, por la iluminación del Espíritu Santo a través de tu palabra, de cómo Daniel pudo vivir una vida muy feliz, muy victoriosa, a pesar de las dificultades que se le presentaron. ¿Por qué? Porque él confiaba en que tú eras quien le guardaba y quien tenía cuidado de él. Así también nosotros en este mundo pasamos por dificultades y aflicciones, pero estamos confiando que tú eres el que nos guardas y tú eres el que nos cuida. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí estaremos compartiendo en este día. Desde aquí les envío un abrazo y deseo que tengan una excelente jornada, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y que nuevamente podamos estar reuniéndonos para compartir la palabra de Dios, para compartir. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,